Gracias al Señor. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 en adelante. Esta palabra lo leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén a la palabra de Dios. Gloria a Dios, y damos lectura de esta palabra del Señor. Dice: así que, hermanos, está hablando a los hijos de Dios. Cuando dice hermanos, habla a los hijos de Dios, no le está hablando a los que están afuera, le habla a los que están entre el pueblo del Señor. Dice: deudores somos, o sea que cuando dice deudores somos, dice que tenemos una deuda. Gloria de deudores ya peores copete y deudas, por ejemplo, donde nos he tenido electrodoméstico o alguna cosa de ya a cuotas de BGC. Mensualmente o semanalmente pagas ese hojina hasta que paga papean paga pao veina pea esa la descuenta. Gloria a Dios. Entonces dice deudores somos, pero dice no a la carne. O sea, tenemos una deuda, querido hermano, hermana, pero no es a la carne a quien le debemos, para que vivamos otra vez conforme a la carne. Si tenemos una deuda, hermano, es para con el Señor. ¿Por qué? Porque es talla de bechupe legalmente. Gloria al Señor. Dios se lo pague y alguno lleva. Está ahí deuda. Dios, entonces. Pero ñande deudas está. ¿Por qué tenemos más grande deuda con el Señor? Porque lo que Él hizo por cada uno de nosotros es algo tan maravilloso. Es algo tan grande, gloria al Señor, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es algo maravilloso, eso es algo que no cualquiera haría por ti o por mí, pero Cristo Jesús sí lo hizo. Él se entregó en aquella cruz del Calvario y dio su vida, y es más, derramó hasta la última gota de su sangre solamente para que tú y yo podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Eso es algo maravilloso. Entonces tenemos una deuda grande para con el Señor. Y dice, entonces no es a la carne a quien le debemos, no es la carne lo que dio su vida por ti, no es el diablo, no es la carne. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Por qué vamos a seguir viviendo conforme a la carne? Dice, si nosotros no tenemos una deuda con Él. Gloria a Dios. Porque dice que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Y no habla de una muerte física, porque de muerte física todos lo vamos a morir. Habla de una muerte espiritual. Porque cuando uno vive conforme a la carne, conforme a los deseos y las pasiones de la carne, entonces le agarra una muerte espiritual. Espiritualmente está muerto. Y cuando uno está muerto, entonces ¿para qué sirve? Yepa. Gloria a Dios. Entonces dice, no debemos vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero ¿cómo es vivir conforme a la carne? El libro de Gálatas nos habla un poco también acerca de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Gálatas capítulo 4 y capítulo 5 versículo 16 dice: andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando habla de la carne, habla de los deseos de nuestra carne, lo que a nuestra carne le gusta. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos entonces se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos.
pero si somos guiados por el Espíritu no está debajo de la ley. Y luego dice, manifiestas son la obra de la carne. Entonces, cuando una persona vive en la carne, entonces vive de la siguiente manera que va a mencionar aquí. Dice que la obra de la carne son el adulterio. Cuando una persona vive en adulterio, está viviendo conforme a la carne. Gloria a Dios, porque hay muchas personas que vienen al camino del Señor, pero igual siguen viviendo en adulterio. Gloria al Señor. Entonces eso es algo que a Dios no le agrada. Está viviendo conforme a la carne. La fornicación, porque hay muchos también que vienen ya al camino del Señor, pero siguen viviendo en fornicación. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son entonces fornicación. Y hay muchas personas que siguen viviendo, jóvenes que están viviendo en esa manera, entonces está viviendo conforme a la carne, porque estas son obras de la carne. Dice la inmundicia, toda clase de suciedades, lascivia, la idolatría. La idolatría no solamente es venerar los santos, sino que idolatría también es todo aquello que ocupa el lugar del Señor. Entonces cuando uno está amando más a alguna cosa que al Señor, por ejemplo, hoy jugué la celular o la Facebook, yepa, más que al Señor, porque le da más tiempo a ella, aunque dice que ama al Señor, pero le da más dando tiempo a eso que a Dios. Entonces eso es idolatría. Y cuando uno ama eso, entonces también está viviendo conforme a la carne, dice la palabra. La hechicería, las enemistades, gloria al Señor, porque Dios no nos llamó a eso. Los pleitos. Hoy hay personas y busca pleito legalmente. Oye, na inocente, oína. Oye, discuticente, oína, gloria al Señor. Entonces, esa clase de personas viven conforme a la carne, cualquier cosa o escalado y forma de discutir, anguande, gloria al Señor. Aún por cuestiones de palabras, muchas veces se quiere discutir la persona. Eso está viviendo conforme a la carne. Aquí lo dice, gloria al Señor. Dice las envidias, por ejemplo. Está envidioso, bello, hijina. Los homicidios. Homicidio no es solamente por oyucá, sino que dice que cuando uno no ama a su hermano, dice que es un homicida. Entonces, y pues de la palabra, pero así mismo es. Cuando uno no ama a su hermano, entonces también está viviendo conforme a la carne. Y cuando una persona vive así, entonces dice que va a morir espiritualmente. Y está muerto luego espiritualmente cuando uno le odia a los demás y no le ama, ¿verdad? Las borracheras, aleluya, no, mi simin de cojauta, naka umo algo hey mi simin de auta hey japea tu sheite kaure yema. Un día iglesia, pero otro día que tu fiesta, jape, una vida en la carne. Esa vida no le agrada al Señor, que mismo Dios dijo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el Señor, porque pechaguá no agrada y el Señor tiene que ser o Dios o el diablo, ayepa, o Dios o el mundo. No podemos vivir un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No se puede vivir así, hermanos y hermanas. Esa no es la vida. Esa no es la vida cristiana que Dios quiere. Gloria a Dios. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales vamos honestos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios los que practican todas estas cosas. Gloria al Señor. Y en Romanos mismo también hay otra parte donde habla sobre muchos pecados también. Y si vamos a leer todo eso, entonces, y Pucutayan de Jehui, hermanos y hermanas, pero voy a leer un poco. Dice, estando atestado de toda injusticia, la fornicación, perversidad, la avaricia, pecado, la maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños, o por malignidades, murmuradores, o murmuraba oñe vagina y coperupi, pastores y líderes y hermanos y hermanas. Entonces hay persona carnal y entonces está muerto espiritualmente. Haikoteme, el que da vida o resucitado y su pejina, aleluya. Pero mano, apeteo y hei es atender esa pe Cristo, hei la palabra del Señor. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbio, altivo, inventores de mal, desobediente a los padres, dice, necio, desleal, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. O sea, está y la pecado. Ape pecado, ya y con amor, hermano, hermana, entonces estamos viviendo conforme a la carne. Y si vivimos conforme a la carne, moriré, dice. Más, dice, hay un pero siempre, un más, al revés.
la situación. Ahora, lo opuesto, si por el Espíritu tú haces morir la obra de la carne, entonces tendrás vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo uno puede, por medio del Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne? Cuando deja que el Espíritu Santo actúe en ella, cuando deja que el Espíritu Santo esté actuando allí, que el Espíritu Santo sea el que te gobierne, que sea el Espíritu Santo que te guíe, y uno se empeña en buscarle a Dios, gloria al Señor, en ayuno, en oración. Entonces está dándole prioridad al Espíritu, y por medio del Espíritu está haciendo que esa obra de la carne se muera. Y cuando uno vive una vida así, dice que va a tener vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, es la bondad, es la fe, es la mansedumbre, la templanza. Y dice que contra esas cosas no hay ley, hermanos y hermanas. Una persona que tiene estas características en su vida, cuando uno es lleno del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo se hace manifiesta en nuestra vida, entonces la persona está viviendo conforme al Espíritu y han crucificado la carne con sus pasiones, como dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 24, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si tú y yo somos de Cristo, dice que debemos de crucificar. Ella agarra pende viejo hombre pecarne, jairajape Cristo cruzures es crucificar y su bebé topeta bebé. Alabado sea el nombre del Señor. Ni ve más ella polla posea hoy coico se haya, sino que sea Cristo viviendo a través de nuestra vida y que sea Cristo manifestándose, que sea Cristo obrando, querido hermano y hermana. Entonces las pasiones y los deseos hay que crucificarlo. Si es que tú y yo pertenecemos a Cristo, dice, y si vivimos por el Espíritu debemos de andar también por el Espíritu, nos dice. Gloria a Dios, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el verdadero hijo de Dios es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, dice aquí. Cuando una persona vive conforme a la carne, entonces es dudoso que sea un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque no deja que Dios sea el que le domine, no deja que sea Dios el que le guíe. Y cuando no dejamos que Dios nos guíe y nos dejamos guiar por nuestra carne, por nuestros deseos, por los placeres, entonces lastimosamente estamos siendo otra vez hijos del diablo. Y de esa esclavitud ya nos sacó Cristo. Recuerda que dice que no le debemos a la carne para que vivamos conforme a la carne. No sé yo qué tú le debes a la carne, yo no le debo nada. Entonces dice la palabra, si no le debemos a Él, ¿por qué debemos de vivir conforme a como Él nos dice? Si le debemos a Dios, debemos andar conforme al Espíritu y crucificar esa carne con sus pasiones y con sus deseos. Versículo 15, escuchen muy bien lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. De cuando recibir y curir espíritu de esclavitud y coyegan en temor y pope. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hemos recibido, dice, el espíritu de adopción. Cuando Dios nos adoptó a nosotros como hijos e hijas suyos, recibimos espíritu de adopción. Y dice, por el cual nosotros le clamamos, Abba, Padre. Padre, Padre, ñande ya de chupe. O sea que, y catuma ya de chupe, Padre. Porque añande adoptamos a curi. Maña y miramos guare mundo, pende catuy ya de chupe curi, Padre. Aye pachene catuy ya de chupe, Padre. Estando en el mundo, gloria a Dios, porque no dejo que Él sea mi Padre. No he sido adoptada todavía como su hija. Pero cuando vine a humillarme delante de la presencia del Señor, creyendo el sacrificio de Cristo Jesús y recibiéndole en mi corazón, entonces yo le recibí a Él y Él me dio esa autoridad de que yo sea su hija. Entonces Él me adoptó a mí y ahora ya le puedo decirle Padre. Y cuando oro ya puedo decir Padre nuestro, Padre mío, Padre que está en los cielos. Ya le puedo decirle Padre. ¿Por qué? Porque Él me adoptó como su hija. Y si tú un día has hecho eso, también te adoptó como su hija. Pero no quiere más el Señor que vivamos conforme a la carne. Él quiere que vivamos conforme a como el Espíritu Santo nos dice, a como el Espíritu Santo nos guía. Así quiere Dios que vivamos en amor, hermano, hermana, en gozo, en paz, en paciencia. Y el fruto del Espíritu Santo que estamos leyendo, en eso quiere Dios que vivamos una vida que le agrada.
Luego dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios mismo, le da a nuestro testimonio a nuestro espíritu, al espíritu que tenemos nosotros, el espíritu del hombre, nos da testimonio de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Luego viene una promesa maravillosa, querido hermano, hermana. Dice, y si hijos, si es que somos hijos de Dios, entonces también somos herederos. El que recibe la herencia. Entonces el hijo recibe la herencia cuando el padre le deja. Por ejemplo, el padre puede tener una fortuna y luego él puede decir, puede hacer su testamento y decir, bueno, cuando yo me muera, todas mis cosas, toda mi pertenencia, toda mi riqueza, yo la dejo a mi hijo fulano o fulana, o divide si tiene más hijos. Si tiene uno solo, entonces ese uno solo recibe toda la herencia, y si tiene mucho, entonces la herencia se divide entre los muchos. Gloria a Dios. Entonces dice que si somos hijos de Dios, también somos sus herederos. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, el único hijo, fue el que recibió la herencia, pero Cristo lo quiere compartir con cada uno de nosotros, que somos hijos adoptivos de Dios. Hijos adoptivos. Gloria a Dios. Y imagina petén tua towerekona moscoin itagra petén la itagratea ha otro la itagra adoptivo o adoptar lleva petén mita. Entonces la tua ya la herencia la itagratea a la itagratea y llego a compartirse las herencias con su hermano un día algo adoptivo pero su hermano porque se tú algo adoptar chupe la apellido ve entonces su hermano un guacha compartirse en día la herencia. Gloria a Dios. Qué corazón tendría uno que diga así, ¿verdad? Pero o sea, inungado y un pea voy a pegar y pero Cristo es el que dijo, bueno, él recibió la herencia, toda la herencia de su padre, y él dijo, bueno, yo lo quiero compartir con mis hermanos más pequeños. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas si es que tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Pero si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios y vivimos otra vez conforme a la carne, entonces qué vergüenza. Cristo nos va a querer decir que somos hermanos o hermanas, yepa. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no, con nuestro hecho nosotros le estamos negando. Y el Señor dice, aquel que me niega, yo también le voy a negar delante de mis santos ángeles. Entonces, hermano, hermanas, qué promesa maravillosa. Dios tiene una herencia que quiere compartir contigo. Pero tú necesitas hacer la voluntad de Dios para que permanezcas siendo ese hijo adoptivo de Dios, con quien Cristo también va a compartir la herencia. Si es que dice, hay un pero y algo, ¿verdad? Digamos que hay que pasar. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que nosotros padecemos juntamente con Cristo, porque Cristo ya padeció todo por ti y por mí. Ahora te toca a ti y a mí padecer por la causa de Cristo. Porque Cristo dijo que por su causa somos insultados, somos abofeteados. A lo mejor no voy a alguno donde lo va a petear, pero a ninguém descuidar porque catuina alguno donde lo va a petear. Pero por causa de Cristo dice que cuando nosotros padecemos por causa de Cristo somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos. Aleluya. Somos bienaventurados cuando padecemos. Y si es que nosotros padecemos juntamente con Cristo, dice, juntamente con Él vamos a ser glorificados y vamos a recibir la herencia en el reino de los cielos. Qué hermosa y maravillosa promesa y hermosa palabra que compartimos en esta hora de la tarde, querido hermano, hermana. Esta palabra yo la recibo en el nombre de Jesús. Es para mí y también lo es para ti, tú que estás sintonizando tu radio emisora en esta tarde maravillosa. Entonces, hermano, hermana, ya veré cómo es la palabra del Señor. Así que deben ir por obra. Ya desechado ayer para los deseos de la carne, ya crucificado a la carne con sus pasiones. Ya viví conforme al Espíritu. Y que ya recibí la herencia en el reino de los cielos.